Dios se los advirtió. La monarquía convertiría al pueblo en simples vasallos condenados a satisfacer el capricho de sus reyes. Tal cual se los auguró, ahora estaban pagando con amargura su torpe decisión. Era para entonces el año 700 antes de Cristo. 3 reyes, aunque no gobernando de forma simultánea desde luego, pero sí uno tras otro, hicieron terribles cosas con el pueblo de Israel. El primero, Acaz, en su afán de sostener un conflicto armado en contra de Siria, cargó al pueblo con altos impuestos de guerra. Y como usted bien lo deducirá, los terratenientes tuvieron el cuidado de que quienes pagaran esos altos impuestos eran los pobres. El sucesor, Jotam, para mantener el lujo y la suntuosidad obscena en la que vivía, cobró la vida de muchos campesinos. Finalmente, Ezequías parece hizo un buen esfuerzo para que la reforma llegara, pero su gabinete estaba tan podrido que no se lo permitieron. Los jueces aceptaban cohecho, los predicadores adulaban a los ricos y los sacerdotes enseñaban por sueldo. En semejante crisis aparece como un paladín de la justicia, como un defensor de la gente común, el profeta que ahora empezamos a estudiar en el libro que lleva su nombre. Esta actitud le valió para que los teólogos modernos le llamen el profeta de los pobres. Si quisiéramos resumir su mensaje, si quisiéramos aventurarnos en decir el propósito y su mensaje principal, yo lo resumiría a esto: los que viven de un modo egoísta, aun cuando ofrezcan sacrificios a la religión, son a la vista de Dios como vampiros que beben la sangre de los pobres. Esto y más comenzamos a estudiar hoy en el libro del profeta Miqueas. Nuestro estudio de hoy titulado El profeta de los pobres. Vayan a Miqueas capítulo 1 y así sentaditos vamos a leer la palabra del Señor. Volumen, regálame Luis, aquí arriba. Miqueas capítulo 1. ¿Listas sus Biblias? Vamos al verso 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Significa que Miqueas sucedió al reinado de los 3 monarcas. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar, descenderá y hollará a las alturas de la tierra. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor habla a nuestras vidas, lleva a edificación, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén. El nombre de Miqueas viene del hebreo Micayaju, que significa ¿quién es semejante a Dios? Y su nombre representa puntualmente el reto que pronto vamos a encontrar en su libro. Su ciudad natal era una especie de comarca a 32 kilómetros de Jerusalén. Desde luego, su origen tiene que ver con su mensaje. Cuando digo vivía en una comarca, estoy diciendo que la pobreza era lo que reinaba en este sitio. Él experimentó en carne propia la explotación de los ricos. Era preeminentemente un profeta y amigo de los pobres.
Su mensaje es condenatorio y sin tapujo. Reprocha a los favorecidos que roban a los pobres, a los jueces que aceptan cohecho, a los profetas que adulan a los ricos y a los sacerdotes que enseñan por sueldo. Y juzgue usted si esto es parte de ese momento histórico o se parece en mucho a nuestra sociedad. Y lo repito, reprochaba sin tapujo alguno a los que roban a los pobres, a los jueces que aceptan cohecho, a los profetas o religiosos que adulan a los ricos y a los sacerdotes o pastores que enseñan por sueldo. Pues bien, abiertamente encontrarán cómo este profeta grita: el comercialismo y el materialismo en esa sociedad han suplantado todo vestigio de lo ético y lo espiritual. En ese entonces, para esa ciudad, hablar de ética y de espiritualidad era hablar de comercialismo y de materialismo. Fue contemporáneo al profeta Isaías, uno que ustedes conocen mucho más en honor a que es un libro que los predicadores suelen usar mucho. A diferencia de Isaías, aunque haya sido contemporáneo, y no es una crítica para Isaías, desde luego, solo quiero hacer la diferencia entre sus orígenes. Isaías era una especie de príncipe, pertenecía a las cortes, era un estadista y por supuesto reprochó, al igual que este y sin tapujo alguno, los abusos de los gobernantes. Miqueas está en el lado opuesto. Era rústico, era sociólogo por necesidad y aborda la religión no hacia los gobernantes, sino de forma personal. Cualquiera que lea este libro sin ayuda diría que su estilo literario es confuso y que cuesta trabajo entenderlo, pero en realidad es simple y pronto lo descubrirán. Podríamos aventurarnos y hacer una especie de bosquejo y decir que el libro consta de 3 partes. La primera, consuelo; de parte juicio por la condición de vida que llevaban, la que ya antes relacioné. Segundo, el consuelo de parte de Dios a pesar de ese juicio. Y finalmente, el camino de Dios o el camino de la salvación a aquellos que se arrepienten. Con estos pequeños detalles introductorios podemos sumergirnos en el mensaje del profeta de los pobres. Así es que vayan al capítulo 2, verso 1 y entramos en materia. Capítulo 2, verso 1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejercitan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban. Codician casas y las toman. Y por favor, tome en cuenta que no está hablando de un vulgar ladrón o de lo que en nuestro contexto llamaríamos un ratero. Está hablando de gente de clase media que se aprovecha de la ignorancia o la pobreza de los menos favorecidos, hacen negocios en donde como garantía prendaria o hipotecaria estaban sus casas para después, como vampiros, beber la sangre de los pobres. De eso está hablando. Sigo leyendo. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre, a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Voy a ampliar un poco más esto. El rey Jotán en Jerusalén pagaba sus lujos apoderándose de la tierra de los campesinos, desde luego de forma fraudulenta.
Más tarde, el rey sucesor, dirigiendo una tonta batalla contra los sirios, necesitaba dinero. No tenía más tierras que quitarles a los campesinos, ya le pertenecían. Se tomó el trabajo de que sus terratenientes obligaran a esta gente a trabajar la tierra que antes les perteneció para poder subsistir. Pero al momento de pagar su salario, les descontaba un alto impuesto de guerra y nunca los protegió. Sé que ustedes dirán, esto es obsceno. Más obsceno les parecerá el verso 9, mismo capítulo 2, verso 9. Dice: a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas, que era su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Está diciendo ahora el profeta en nombre de Dios. Lo único que esa pobre gente tenía era su tierra, y en eso se deleitaban, y a pesar de no tener nada, sus niños alababan a Dios y eran felices. Les quitaste lo único que tenían y arrebataste de la boca de los niños alabar a Dios. Todo esto, dice, lo tomará en cuenta. Voy a dejar hasta aquí el contexto histórico, porque imagino que a esta altura bastante repugnante nos parece, y ruego a Dios que nada de esta repugnancia nos identifique. Sin embargo, creo que al igual que en ese entonces, hay en nuestro medio personas a quienes Dios los ha bendecido. Si es que puedo llamarle a eso bendición, ustedes juzguenlo después. En sus manos, o dicho de mejor forma, en su poder, porque esa es la expresión que Miqueas usa, tienen los salarios, los empleos y las vidas de otros y las vidas de los hijos de otros, porque tienen el poder de firmar sus cheques de pago y de autorizar su empleo o quitarlo. Así es que aquellos de ustedes que tienen ese privilegio y en sus manos tienen ese poder, usted, y colocándome yo en primer lugar de la lista, antes de tomar una decisión que afecte las vidas de otros, deberíamos asegurarnos que estamos obrando conforme a la voluntad de Dios. Es que es probable que usted y yo estemos haciendo una grosería delante de Dios, y que estos versos también se nos apliquen a nosotros. Por eso lo repito, deberían usted y yo asegurarnos que estamos obrando conforme a la voluntad de Dios. Quienes escucharon esta queja en ese contexto apenas podían creer que Miqueas quisiera convencerlos. El punto, entre otros, era este: ¿qué político, comerciante, empresario, hombre o mujer de clase media o clase alta puede sentirse exhortado por alguien que vive en una comarca desconocida y que está hablando no por conocimiento, según ellos, sino por ignorancia? No quisieron escuchar. Ahora, no importaba si este era oriundo de una comarca. Isaías era un príncipe y los reprochaba con más fuerza, y tampoco lo escuchaban. Así es que no importaba desde dónde viniera, ellos querían vivir a su antojo.
y se jactaban de tener una buena religión, como puede ser el error hoy día. Les dije al inicio que Miqueas sostiene que aunque ofrezcan altos y costosos sacrificios a la religión, para Dios son vampiros que beben la sangre de los necesitados. Los que hoy día, lejos de pertenecer a la clase alta, a la clase media, sino que ya sea hombres de negocio o asalariados, tenemos por la sofisticada estructura socioeconómica en la que vivimos, tenemos poder de decidir sobre las vidas de otros. Les animo, cuidado, y nos unimos a la sucia cadena de depredadores. Cuidado, hay que pedirle a Dios la dirección. Y yo sé que usted está en una posición en donde usted es responsable de que las cosas se hagan bien. Y también sé que si usted no toma decisiones acertadas, como en una empresa deben hacerse, el negocio se vendría a pique o usted tendría que pagar las consecuencias de tener malos empleados. No estoy ciego ante esa verdad, solo estoy diciendo, asegurémonos de obrar conforme a la voluntad de Dios. Y no estoy tirando una responsabilidad, estoy asumiéndola. Y debo decirles con preocupación, la vida da tantas vueltas. Hace 20 años, siendo casi un adolescente y deseando conquistar la vida, me recuerdo que anhelaba alguna vez montar un pequeño negocio, dirigir a algunas personas. 20 años después, este negocio no es mío, es del Señor, pero en buena parte tengo responsabilidad de tomar decisiones. ¿Y cómo me da miedo? Porque sea del Señor o sea mío, finalmente todo es del Señor. ¿Y cómo puedo yo tomar decisiones sin importarme la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo en mi imperfección no equivocarme? Ahora digo, mejor sería ser mi propio jefe, mi propio empleado y solo dar cuentas de mi vida, que ya bastante mal lo hago, como para tener que dar cuentas de otros. Dice el profeta que estos hombres y estas mujeres iban a la cama maquinando lo que harían el siguiente día, el mal que harían a esas personas, cómo los embaucarían, cómo venderían productos falsos, cómo les harían firmar contratos fraudulentos, cómo manipularían la ignorancia de ellos en sus planillas, cómo abusarían, cómo les maltratarían, cómo les empujarían para que ellos finalmente renuncien. Van a la cama maquinando el mal, dice, porque en sus manos está el poder. Creo que usted y yo, después de escuchar esto, si amamos y respetamos a Dios y en algún momento calificamos en algo, de aquí en adelante debemos ir a la cama pidiendo la guía del Señor y pidiendo el perdón y la misericordia para actuar conforme su voluntad y con mucho temor y temblor. En cuanto a la religión, ve el capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo?
Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y desolláis su piel de sobre ellos. Un paréntesis, le explico. No tenían tierras ya que trabajar, no tenían ganado. Todo les pertenecía a la clase media y a la clase alta. Los pobres no tenían nada que comer, excepto su pequeño salario, el cual también era descontado por sus tontos impuestos de guerra. Si eso no fuera suficiente, dice que el poco ganado que tenían para comer se los quitaban y ellos comían banquetes, mientras los pobres no podían comer ni los huesos. Esto gritaría que haya en medio nuestro algunos de nosotros que estemos comiendo muy bien o que nos demos algunos gustos cuando no estamos pagando lo justo a aquellas personas que trabajan para o por nosotros. Es exactamente igual. Ahora, si hasta aquí le parece, no es muy grave, ve el verso 4. Entonces clamaréis a Jehová, no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová. Aquí van los religiosos acerca de los profetas, los que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tiene algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Está diciendo, predicadores como el que ahora está frente a ustedes, si le dan de comer y muy bien, pues entonces les anuncia bienaventuranzas. Si no le pagan, les maldice. Verso 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol. El día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. ¿Cómo doy gracias a Dios cuando leo esto? De haber conocido del Evangelio antes de que tanto medio de comunicación masiva que se proclama evangélico estuviera en el medio. Estoy hablando de tanta radio, tanto canal y tanto material impreso, que ellos autorreclaman ser cristianos evangélicos. Y digo, ¿cómo agradezco a Dios haber conocido del Señor antes que todos esos medios estuvieran al aire? Porque si no, y si yo hubiera visto eso sin conocer del Señor, temo que me habría condenado por la eternidad. Cuando personas que no conocen de Jesús muestran prejuicios al Evangelio y dicen que no quieren nada con el Evangelio por lo que ven en esos medios, yo no los juzgo, los entiendo. No les aplaudo, pero digo, tienen razón. Muchos de esas organizaciones lo que pintan es un circo en donde el que más paga es el más aplaudido y al que más le pagan es el más reverenciado. Entre tanto, la gente va para el infierno. ¿Cómo los inconversos pueden querer escuchar sobre Jesús cuando ven esas cosas? Y desde luego no son todos. Estoy hablando de algunos. Entristece que las personas piensan que eso es el Evangelio y que cuando hablamos de acompañarnos a la iglesia
nos confundan con ellos. Y vaya que no podemos hacer nada. Pero lo cierto es que el Evangelio está muy lejano de lo que esos medios pintan. No es ni parecido. Usted y yo, como cristianos, tenemos la obligación de comprometernos a una organización en donde se lucha por vivir el Evangelio tal cual la Biblia lo pinta. Y usted debe juzgar si esta organización lucha por vivir los principios del reino. Y si no lo hace, por favor, tome el consejo, no apoye, no regrese. Usted tiene la obligación de apoyar una organización que lucha por los valores del reino. Y estamos claros, no encontrarán nunca la organización perfecta. Están compuestas de humanos y eso nos vuelve organizaciones imperfectas. Pero al menos que usted pueda darse cuenta que son organizaciones que están luchando por honrar lo que el Evangelio demanda. Lejos de aplaudir a los que pagan o a los que cobran. Lejos de un comercialismo, lejos de una gracia barata, lejos de un mercado religioso. Y no se necesita ser muy inteligente para concluir esas cosas. Basta con ver un poco en derredor nuestro y usted sacar sus propias conclusiones. Les animo. Deben con ojo clínico examinar esta iglesia a los que somos líderes de ella. Como también debe autoexaminarse y responderse si usted está luchando por vivir conforme a la palabra de Dios. Dije, luchando. Las consecuencias de todo este pecado. Vayan al capítulo 2. Vamos a leer varios versos. Se los voy a ir señalando. Capítulo 2, verso 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. 3:5, perdonen. Así ha dicho Jehová a los profetas, acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Primera consecuencia, ahora vayan al verso 11. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová, es como decir, se apoyan en la Biblia, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Ahora vayan al capítulo 2, versículo 5. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Dios. Hablando de las consecuencias, este último verso lo que significa es lo siguiente. Dice Miqueas, cuando Dios haga justicia, la tierra de Judá, de Jerusalén, que ahora vale una fortuna, no valdrá ni un centavo, porque va a ser desolada. Tal cual lo profetizó se cumplió. Una vez más, las ironías de la vida. Todos deben saber, y si no les cuento, la tierra más cara en este planeta no está en los Estados Unidos, tampoco en el Japón, ni en países industrializados y muy desarrollados como Suecia u otros parecidos. La tierra más cara es Jerusalén. No hay pozo petrolero en este planeta, ni hay suficiente oro en el mundo para comprar esa tierra. De hecho, esa pequeña porción de tierra va a generar la última guerra mundial. No existe. Y la ironía es que el profeta les dijo, va a llegar el momento en que no valdrá ni un centavo. En ese entonces
se cumplió al pie de la letra. Lo que les robaban a los pobres, cómo los reyes se volvían más obscenos en su suntuosidad, llegó a valer un centavo. Como consecuencia, por el pecado y el abuso sobre las personas necesitadas. Pero el peor de los errores de esta gente no fue, no sé si es el peor, pero me repugna más el pecado que ya estaban cometiendo, sino su presunción en decir: no sabemos de lo que nos está acusando. Nosotros no estamos haciendo mal. Nosotros pagamos nuestros diezmos, vamos a la religión y somos buenos. En el contexto, en ambos capítulos, más tarde ustedes encontrarán, cuando vayan verso a verso, la presunción de esta gente. Y quizás, hoy por hoy, algunos de nosotros estamos en esa misma repugnancia, que ahora que el predicador intentó aplicar esto a su propia vida, porque no estoy acusando a nadie, sino me estoy acusando a mí mismo. Algunos de ustedes dijeron que se acuse él porque yo no soy parte de eso. Yo estoy haciendo las cosas tan bien y se creen tan correctos que sabio fuera se pregunten. Y saben un poco más, en lugar de preguntarse, ¿por qué no preguntan a los que trabajan para ustedes? Si ellos los consideran buenas personas, si ellos los consideran hombres o mujeres con principios cristianos. Y por supuesto que si ustedes pagan o firman el cheque, les responderán: usted es el hombre más bueno del mundo. Y entonces sabrá que lo hacen por pura necesidad. ¿Por qué después de escuchar toda esta acusación, me pregunto, ellos no doblegaron su cerviz y le dijeron: Señor, perdónenos, no nos habíamos dado cuenta, nuestra mezquindad nos cegó, ahora que hemos sido reprendidos, intentaremos ser un poco justos con estas personas, intentaremos que nuestra religión sea igual que nuestra moral, en lugar de dividir religión el día domingo y durante la semana vivir como se me antoje. Eso era lo que Dios esperaba de esta gente, pero no es lo que ellos hicieron. Ellos se llenaron de más soberbia, de más indiferencia, y casi ridiculizando al profeta de los pobres, decían: ¿de dónde ha salido este pobre campesino que cree es un sociólogo para decir lo que hacemos bien o lo que hacemos mal? Increíble. Leyendo un poquito de Polibio, el famoso historiador griego, yo no sé si todo lo que él escribió es digno de repetirse, pero sin duda hay algo que para mi gusto sí es digno de repetir. Él dijo que no estaba seguro y no estaba de acuerdo con que se dijera que el ser más inteligente del planeta era el hombre, que se diferenciara a los animales por su inteligencia o la falta de esta en comparación con los hombres. Cuando un famoso filósofo le preguntó el porqué de su expresión, él dijo: mire, no conozco a ningún lobo, a ningún oso y a ningún otro animal temido como depredador que quiera regresar a la trampa cuando ya ha sido lastimado por ella. Ninguno de ellos vuelve por ese camino, nunca. Son lo suficientemente inteligentes como para evitarla. En contraste, dijo,
el hombre una y otra vez regresa por el mismo camino que le hizo daño, aún a pesar de las advertencias y a pesar de los gritos. Esto es lo que los hebreos repiten generación tras generación. No son inteligentes. Si lo hubiesen sido, no habrían vuelto a maltratar a la gente menos favorecida. No habrían puesto reyes sobre ellos. Habrían escuchado las advertencias. ¿Cómo les dijo el profeta? ¿Por qué quieren rey? Les colocará impuestos que les hará la vida insufrible. Abusará de sus hijos. Sus hijas se convertirán en sus empleadas. Les quitará sus tierras. Todo lo que les advirtieron sucedió. Y ellos continuaban en la misma trampa. Para tristeza nuestra, los cristianos de hoy día, parece que repetimos la misma historia. Es que a pesar de que conocemos las trampas, en lugar de evitarlas, seguimos ahí para que nos esclavicen y nos vuelvan la vida más miserable. Estoy hablando de aquella mujer que ha terminado como esclava sexual de un hombre que no la ama como para convertirla en su esposa. Pero ahí está usted como su objeto sexual, pintándole a la sociedad que usted es su pareja. Y de vez en cuando está en una comunidad religiosa, hasta con la terrible hipocresía y mentira de presentarla como su esposa, cuando no ha tenido el coraje y el valor de en realidad hacerla su esposa. Y no porque tenga problemas legales que no haya resuelto. Usted es su esclava sexual y terminará así. Usted puso su propio rey. Es así como ese hombre termina esclavo de una mujer que no lo ama. Usted está obsesionado con ella. Usted sabe que no lo ama. Le explota, le maltrata, lastima a sus hijos. Pero usted insiste en ser su esclavo. Ningún lobo regresaría. Ningún oso volvería por ese camino. Es así como ese hombre termina enfermo por trabajar sin equilibrio para su alma. Cree que entre más trabaja y entre más se esfuerza, más dinero tendrá y más feliz será. No se da cuenta que el trabajo terminó esclavizándolo. Un día de estos puede tener el terrible diagnóstico de una enfermedad terminal. Y si no terminal, al menos que le haga los últimos años de su vida muy tristes. Entre tanto, usted sigue como un esclavo sin tener equilibrio para su alma. No tiene tiempo para el culto. En media semana, es mi trabajo, y como lo dicen con tremenda soberbia, ella o él, tratando de justificarse y decir, si no trabajo, no como. Dios quiera que disfrute mucho lo que come y que no sea otro pobre esclavo sin equilibrio para su alma. Y razón tiene si ahora adopta el pecado de la presunción diciendo, este predicador como no sabe de mis gastos, como él no los tiene, o de mi estilo de vida, qué bueno que no los tengo. Qué bueno que no los tengo porque puedo buscar equilibrio para mi alma. Es así como los religiosos terminan siendo esclavos del fanatismo. Se empapan tanto de fanatismo y de misticismo
que no tienen sensatez para darse cuenta que el Evangelio es algo práctico, algo del diario vivir. Y tengo 100 ejemplos más, pero no tengo 100 minutos más y ustedes ya saben aplicarlo a su propia vida. El Señor vino a darnos libertad, no a volvernos esclavos. Pero usted debe elegir el gobierno que quiere para su vida. Y no estoy hablando de política, estoy hablando del gobierno espiritual. ¿Y a quién quiere usted rendirle honor? Dijo ese famoso pensador, mire, finalmente el ser humano terminará siendo esclavo de un bando o del otro. Quizás razón tuvo. Así es que quizás por ello fue que Pablo dijo, cierto, yo soy un esclavo, pero soy un esclavo voluntario del Señor. He decidido ser esclavo del Señor porque Él me guarda, me protege, me bendice. Algunos no son voluntarios como esclavos del placer o de sus propios errores, pero quieren seguir ahí. Cuando podemos obtener libertad en Cristo Jesús, es decisión suya. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos y gritarnos de los errores en que nosotros también podemos caer. Te suplicamos perdón por aquellos de nosotros que hemos sido parte de los errores que Miqueas reprocha en este capítulo, y que nos golpees tan fuerte que hayan cambios y que sintamos temor y temblor, y que lejos de pensar que ese poder es para hacer nuestra voluntad, entendamos con temor y temblor que ese poder es para hacer tu voluntad. Señor, guarda por favor nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Y si esta mañana hay personas en medio nuestro, Señor, que nunca han abierto su corazón a Jesús, ruego toques tan fuerte sus vidas que él o ella puedan venir hasta ti. Y mientras todos oran con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, nadie les pedirá que vengan al frente, que les aplaudan, que cambien religión o algo que se parezca. Esto es entre Dios y usted. Si alguien en medio nuestro dice, predicador, me gustaría abrir mi corazón a Jesús. Quiero empezar una relación personal con Cristo. Donde está, le invito a que levante su mano en señal de hacer la oración y la baje de inmediato. Nadie le va a pasar al frente, nadie le va a aplaudir. Si quiere no vuelva a venir nunca, pero abra su corazón a Jesús con fe. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? ¿Alguien en medio nuestro? Señor, si todos somos salvos, gracias, que tu paz y bendición nos acompañe y enséñanos a hacer tu voluntad. En tu nombre oramos, amén y amén. Dios nos bendiga a todos, nos vemos en media semana y que la paz de Dios vaya con cada uno. Hermano Rafael, Clara, si me regala un ratito, por favor.